Bueno, continuando con la comunicación con nuestros alumnos de Derecho de los Contratos, hoy queremos hacer una comunicación conjunta con la doctora Frustagli, así que le voy a ceder inicialmente la palabra a ella para que también lo salude. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hacer una clase integrada a través de estos medios. Bueno, nos parecía muy interesante hacer una clase integrada, es una experiencia interesante, una píldora breve para tratar de explicar una de las unidades más complejas que tiene la teoría general del contrato, que refiere al tema de la extinción del contrato. Nos parecía interesante por lo menos señalar algunos aspectos conceptuales que les van a permitir a ustedes después profundizar con el material que ya está subido al campus virtual y al aula virtual de nuestra cátedra. Con relación al tema de la extinción, comienzo recordando que es un tema, un eje que ha sido especialmente debatido en el ámbito de la doctrina argentina, que en el código anterior existían muy pocas normas, en realidad un solo texto, el artículo 1200, que generaba muchísimas dificultades en orden a su correcta interpretación. Hoy, el Código Civil y Comercial ha procurado, aunque todavía los debates subsisten, mejorar la metodología y consecuentemente le dedica un capítulo, el capítulo final de la teoría general del contrato, el capítulo 13, que se titula Extinción, modificación y adecuación del contrato, y supone, a nuestro modo de ver, un salto cualitativo respecto del régimen anterior. Sobre ese capítulo señalo dos ideas que me parecen importantes de manera inicial. La primera es que el capítulo debe ser entendido o considerado, explicado en el marco más amplio de la regulación que el Código efectúa en el ámbito de la ineficacia del acto jurídico. Muchas veces en el curso hemos señalado la conexión que media entre la teoría del acto jurídico y la teoría del contrato, que se ve permanentemente en normas de remisión, en normas de integración. Bueno, este es un ámbito en donde claramente ese fenómeno se da, porque la extinción del contrato, regulada en la teoría general del contrato, insisto, debe ser entendida en el marco más amplio que aporta la teoría del acto jurídico en la regulación de la ineficacia. Entonces, el concepto de extinción debe ser visto dentro de la categoría más amplia de la ineficacia. Esa idea después la vamos a retomar. Y la segunda cuestión también que me parece importante señalar del capítulo 13, que ustedes van a estudiar con más detalle, es que ese capítulo no solamente habla de la extinción, sino también de la adecuación. Este tema es un avance también porque, en resguardo del principio de conservación del negocio jurídico, procura que una causal que pueda conducir a veces a la extinción del contrato sirve para revisarlo. Adecuar significa eso, revisar el contrato, y consecuentemente también el código apunta a esta lógica no solamente extintiva, sino de adecuación o de revisión, a veces en contextos de crisis. Fíjense que hoy estamos viviendo una situación muy especial. Hoy hablar del contrato supone hablar de un instrumento que está fuertemente en crisis por la pandemia mundial. Y consecuentemente pensar el contrato en términos de adecuación es pensar al contrato en términos de subsistencia, de preservación de los intereses de las partes, de aquellos que expresaron al tiempo de la celebración del contrato y que son dinámicos durante la ejecución. Otra de las cuestiones que me parece interesante profundizar es la estructura misma del capítulo 13. Cómo el capítulo 13 ordena el tema de las causales extintivas. Este era un tema, como dije, muy polémico. ¿Cuáles eran las causales de extinción de los contratos? El código toma partido. Obviamente que algunos autores están conformes y otros manifiestan disconformidad, pero lo que no me parece es que pueda dudarse sobre los criterios concretos que el código aporta para la extinción, para distinguir las causales de extinción de los contratos.
En ese sentido, el código principia en el artículo 1076, enunciando la categoría de la rescisión bilateral. La rescisión bilateral es una causal extintiva del contrato que se sustenta en el acuerdo de voluntades de las partes. Aquí las partes se ponen de acuerdo sobre una relación jurídica patrimonial, sobre el contrato que oportunamente celebraron, en miras de su extinción. Por eso, claramente, la rescisión tiene una naturaleza contractual. Recordamos aquí el concepto de contrato que vimos en la unidad número 1, todos recordarán que hoy el concepto de contrato, siguiendo los trazos del Código Italiano del 42, está construido de una manera muy amplia. Hablamos de ese acuerdo en miras de la constitución, la modificación o la extinción de una relación jurídica patrimonial. Pues bien, la rescisión bilateral es un ejemplo paradigmático de un contrato que extingue el contrato oportunamente celebrado. Esta idea me parece que es muy clara y no amerita demasiada profundidad. El consenso que oportunamente dimos puede que justifique en otro momento histórico para las partes su extinción. Esa es la primera categoría que enuncia el código. Luego hay un segundo grupo, por lo menos en opinión de algunos autores, que religa o vincula a otras causales. Concretamente me estoy refiriendo a la extinción por declaración de una de las partes. Fíjense, la rescisión bilateral, el código la contrasta con la extinción por declaración de una de las partes. No es casual que el artículo 1076 se dedique a la rescisión bilateral e inmediatamente el siguiente, el 1077, refiera a la extinción por declaración de una de las partes. Quiere decir que esos son los criterios clasificatorios que toma en consideración el código. Allí está claro que el código ubica a varias especies dentro de estas causales que se disparan por voluntad unilateral de una de las partes. El código sitúa tres variantes o tres causales: a la rescisión unilateral, a la revocación y a la resolución. Varias cuestiones sobre esto. Primero, sobre la rescisión unilateral, fíjense que ya aquí hay que hacer una primera aclaración. La rescisión es un concepto multívoco, quiere decir que la rescisión puede ser bilateral, como ya vimos, o puede ahora admitir un sesgo unilateral. Quiere decir que se puede extinguir un contrato por voluntad de una de las partes cuando la ley o el contrato lo autorizan, y en este supuesto el negocio se extingue. Hay muchos casos concretos en la parte especial en donde el código refiere a la rescisión de los contratos. Por ejemplo, se rescinden algunos contratos comerciales de colaboración, como la franquicia, se rescinden también algunos contratos bancarios, se predica la rescisión también para muchos contratos que en general son de duración. Esta idea de la rescisión en el campo de los negocios de duración es una idea bastante más ajustada con la normativa vigente, a punto tal que en la teoría general del contrato, en el artículo 1011, cuando el código habla de los contratos de duración, también refiere expresamente a la rescisión, claramente vinculando al ámbito de actuación de la rescisión con los contratos de duración, aunque no se me escapa que algunos autores también incluyen dentro de la rescisión unilateral a supuestos que no necesariamente son contratos de larga duración. La segunda causal dentro de este gran grupo de causales extintivas por declaración de una de las partes es la revocación, decíamos. La revocación también es una causal extintiva unilateral, que aquí se apoya también en la ley o en la voluntad de las partes, y que tiene un sesgo más excepcional. Los contratos se hacen para ser cumplidos, no para que una de las partes pueda revocarlo. No por casualidad, la revocación actúa también como una causal extintiva en los actos jurídicos unilaterales. Y en el ámbito de los contratos tiene un sesgo de residualidad que lo hace que opere
en el campo de los contratos unilaterales. Por ejemplo, se revoca la donación. Se revoca el mandato. En realidad hay también una discusión, después lo vamos a ver con más profundidad, si lo que se revoca es el poder o lo que se revoca es el mandato, pero el código habla de la revocación del mandato, que es un ejemplo paradigmático de contrato unilateral, en donde aquí se quiere enfatizar la voluntad extintiva de una de las partes. Y me parece que esa es la característica que tiene la revocación. La residualidad y la textualidad. Solamente se admiten los casos en donde el legislador expresamente la habilita, ¿no? En tanto que la rescisión, la resolución, que es el último grupo dentro del ámbito de las causales de extinción por declaración de una de las partes, es una figura más dinámica, más plástica, más extendida en el campo de los contratos. El mayor número de los contratos se extinguen por vía de la resolución. La resolución puede operar también por voluntad de una de las partes, siempre, pero fundado en la ley o fundado en una cláusula contractual, algo similar a lo que veíamos con la rescisión unilateral, y este es un distingo con la revocación que se apoya solo, exclusivamente en un mandato del legislador. La resolución, por tanto, es una figura que tiene vasos comunicantes con la rescisión unilateral, pero la diferencia está en el efecto. Tanto la rescisión unilateral cuanto la revocación son causales extintivas que, como regla, el código lo señala, miran hacia el futuro, en tanto que la resolución opera de modo retroactivo. Esto digo como regla, pero es una noción que nos sirve para concretar una sistematización o un distingo entre estas diferentes causales. Ustedes verán en esta breve exposición que les he hecho que hay muchos puntos de concordancia entre estas causales. Por eso el código las ha agrupado, primero en una sola norma, cuando habla de la extinción por declaración de una de las partes, y luego, y esto también es importante que lo tengan en cuenta, el código le dedica, en el artículo 1078, un conjunto de incisos bajo el título de disposiciones generales para la extinción por declaración de una de las partes. Fíjense, tanto la rescisión unilateral como la revocación, cuanto la resolución, pueden merecer un tratamiento similar en algunos efectos. Por eso el código las ha agrupado. Algunos de los temas que va a referir la doctora Frustagli a continuación tienen que ver con eso. Por ejemplo, con la extinción y la comunicación de la extinción que se comunica con carácter recepticio, que sucede cuando son varios los sujetos que integran una parte contractual, qué pasa con los pactos que las partes han incorporado a ese determinado contrato, la llamada ultraactividad de los efectos. Fíjense, el código ha querido sistematizar esas reglas comunes de estas causales que a priori tenemos elementos para diferenciar, pero que evidentemente tienen puntos en común que justifican un tratamiento normativo como el del artículo 1078. Yo por eso he valorado positivamente la metodología y una pequeña conclusión de esta primera parte del régimen del código. Me parece que los aportes son innegables. Hoy podemos saber con claridad en el marco del código que la extinción se ubica dentro del campo más amplio de la ineficacia. El código regula la ineficacia en general, la ineficacia derivada de un defecto estructural que lo sitúa en el campo de los actos jurídicos, ahí trata la nulidad, tema que ustedes vieron en la parte general, y luego la ineficacia sobrevenida, que es la que hemos trabajado brevemente en esta exposición, en donde el código hace el esfuerzo por enunciarlas, por generalizarlas, por sistematizarlas. Y me parece que más allá de los defectos y dificultades que tienen en el posicionamiento concreto de cada una de las categorías, es un avance para poder construir una
interpretación, una dogmática más o menos clara respecto de un tema tan sensible como el de la extinción y adecuación de los contratos. Gracias, Carlos, por esa excelente síntesis de la regulación de las causales de ineficacia del contrato, que nos permite ahora ubicar uno de los remedios que el Código Civil y Comercial articula para dar una respuesta al acreedor que vea afectado su interés frente al incumplimiento de su cocontratante. Y precisamente me estoy refiriendo a la resolución fundada en el incumplimiento del cocontratante. Esto, que puede ser visto como un remedio genérico, ahora vamos a ver que en el régimen del nuevo código puede canalizarse por dos caminos, pero también uno tiene que pensarlo en la estructura más genérica de remedios que el legislador ofrece frente al incumplimiento del deudor. Es decir, no debemos olvidar el régimen general de obligaciones, en cuanto el primer camino que el acreedor tiene es exigir el cumplimiento forzado, o si ese incumplimiento forzado deja de interesarle, la posibilidad de ir por la tutela resarcitoria, la reparación del daño generado directamente por el incumplimiento completo, pleno, total del contrato. Y nos aparece la resolución por incumplimiento como una dimensión de la que la doctrina llama la tutela resolutoria. Esto es contemplar que tal vez el acreedor ya no tiene interés en el cumplimiento, ni tampoco en esa indemnización sustitutiva de la prestación, sino que ha perdido frente al incumplimiento todo interés en mantener el vínculo contractual con su cocontratante. Entonces, la resolución por incumplimiento lo que ofrece es la posibilidad de extinguir el vínculo, liberarse y poder celebrar un nuevo contrato que satisfaga los intereses que se habían tenido en cuenta. En ese contexto, el código, como recién mencionaba, admite dos vías para canalizar, o dos caminos para canalizar este remedio. Uno es el que se denomina de la cláusula resolutoria implícita, y el otro el de la cláusula resolutoria expresa. Los enuncio en general porque son institutos que podríamos decir hermanos, funcionan con muchos presupuestos comunes, con algunos efectos comunes, y de estas reglas a las que referías antes, que establece el código en común respecto de las causales extintivas por voluntad unilateral, van a ser aplicables a ambos institutos. Vamos a hacer un paralelo entre uno y otro para ver coincidencias y puntos de divergencia. La particularidad de la cláusula resolutoria implícita es que viene a constituir un efecto natural en los contratos bilaterales. Así la reconoce el Código en su artículo 1087, cuando señala que en esos contratos está implícita esta facultad de extinguir el contrato. La cláusula resolutoria expresa tiene la particularidad de ser un efecto accidental, es decir, que supone un pacto entre las partes que, previendo incumplimientos genéricos o uno o determinados incumplimientos específicos de aquellas obligaciones que consideren troncales, establecen, acuerdan concederse a una o a ambas recíprocamente esa facultad de extinguir frente al incumplimiento. O sea, hasta ahí los dos grandes ámbitos. ¿Qué tienen en común? Que ambos institutos, para actuar, presuponen un incumplimiento del cocontratante. En el caso de la cláusula resolutoria implícita, aquí hay una remisión al artículo 1084, se tiene que tratar de un incumplimiento esencial. La particularidad del nuevo código es que establece supuestos que se consideran como incumplimiento esencial. O sea, hay una tipificación de supuestos que es meramente enunciativa de que vamos a entender por incumplimiento
esencial. En definitiva, de lo que se va a tratar siempre es de medir en qué medida ese incumplimiento impacta en el interés del acreedor, atendiendo a la finalidad, a la función económica social de ese contrato, cómo puede verse afectado, y si lo afecta en grado importante, entonces acceder a la resolución por incumplimiento. Cuando estamos en el ámbito de la cláusula resolutoria expresa, esto lo meritúan las partes al haber previsto la cláusula. Esa es la utilidad práctica precisamente de la cláusula resolutoria expresa. Las partes al prever cuál es el incumplimiento que detona, o los incumplimientos genéricos o específicos que detonan la posibilidad de resolver por incumplimiento, están preestableciendo qué es lo que van a considerar esencial. En el caso de la cláusula resolutoria implícita, cobra relevancia entonces las enunciaciones que ejemplificativamente traza el artículo 1084. A más de este incumplimiento esencial, se requiere que haya mora del deudor, es decir, no alcanza en principio el mero retardo, sino que vamos a tener que corroborar que ese deudor esté constituido en mora. Ahí entran a considerarse si la mora es automática, si la mora requiere interpelación, o sea, remitimos al régimen general de la mora. Y un tercer requisito va a ser que la parte que pretende articular esa resolución por incumplimiento tiene que ser una parte que actúe de buena fe. Algunos suelen decir, no tiene que haber mora creditoris, es decir, que este acreedor que hoy quiere resolver no tiene que haber dado lugar con su conducta o con su comportamiento al incumplimiento de su contraparte. Estos requisitos alcanzan para que entonces el acreedor, parte in bonis, parte cumplidora, esto surge de las reglas generales que establece el 1078, no puede pretender articular la resolución por incumplimiento quien a su vez ha incumplido su propia prestación, o si estando pendiente de cumplimiento no ofrece cumplirla, entonces podrá pasar a articular la resolución por incumplimiento. Ahora viene un elemento que nos distancia de cómo va a funcionar la resolución. En el caso de la resolución, mediando cláusula implícita o mediando cláusula expresa. En ambos supuestos, el elemento común, también contemplado en las reglas generales del 1078, es que los caminos pueden ser judiciales o extrajudiciales. En el caso de la cláusula resolutoria implícita, la vía extrajudicial, también llamada resolución por declaración del acreedor, exige una serie de recaudos que el acreedor tiene que observar. Lo primero que tiene que quedar en claro es que se necesita un emplazamiento del acreedor al deudor, es decir, el acreedor debe requerir cumplimiento a su deudor, porque esto está actuando como efecto natural, no era algo previsto en el contrato que el incumplimiento iba a dar lugar a la resolución. Entonces, el mecanismo articulado por el legislador le obliga al acreedor a dar una instancia más de permitir el cumplimiento para evitar que el negocio se extinga. Ese es el sentido del requerimiento de cumplimiento. ¿Qué otros recaudos tiene que observar este requerimiento de cumplimiento? Tiene que tener un plazo, que la ley lo fija en un plazo de 15 días. Podría ser menor si de los usos surgiera la necesidad de uno menor, pero al menos 15 días. Es un plazo mínimo y es un plazo máximo. Puede el acreedor dar más, pero no está obligado a dar más de 15 días. Además del plazo, ese requerimiento debe contener un apercibimiento resolutorio. Esto es, alertarle, advertirle al deudor cuál será la consecuencia si en ese plazo no cumple. Hecho esto, cursado el requerimiento con esos recaudos, si transcurren los 15 días o el plazo que haya surgido de los usos sin que el deudor cumpla, de pleno derecho prevé el 1078
1078 también va a quedar resuelto el contrato. O sea, opera esa declaración de resolución del contrato. Este emplazamiento no va a ser necesario, prevé el código algunas excepciones, cuando el cumplimiento tardío no tenga sentido. Esto es, por ejemplo, cuando la obligación tenía un plazo esencial, entonces de nada le sirve al acreedor intimar al cumplimiento porque ya ha perdido sentido que cumplan fuera de ese plazo. También otra excepción contemplada es en aquellos supuestos en los cuales el deudor ha manifestado su intención de no cumplir. Entonces, ante ese comportamiento doloso, no tiene sentido intimar al cumplimiento. Nos queda luego la vía judicial. La vía judicial supone una demanda del acreedor solicitando la resolución. ¿Cuál era el eje de debate aquí? Si la demanda por resolución debía contener o no el requerimiento de cumplimiento para dar esa última posibilidad de cumplir al deudor. Esto era un eje debatido en nuestra doctrina. El código, entre las reglas generales que establece en el artículo 1078, señala que si el requerimiento no se ha cursado, el deudor demandado por resolución tiene posibilidades de cumplir hasta el momento del emplazamiento, hasta el momento, según los códigos procesales, de comparecer a estar a derecho. Es decir, que hay una posibilidad todavía que le cabe de evitar la resolución hasta ese tiempo. Luego, pasamos a cómo funciona, cuáles son los caminos en el supuesto de la cláusula resolutoria expresa. Aquí también lo más factible será que el facultado a resolver recurra a la vía extrajudicial. El sentido también de establecer una cláusula resolutoria expresa es que las partes van a elegir cuál es el mecanismo resolutorio al que quieren someterse. Pueden diseñarlo en el contrato. Entonces habrá que estar a ese mecanismo. Si las partes simplemente han introducido el pacto, pero sin prever un mecanismo, la ley da un mecanismo supletorio. En estos casos basta con la comunicación del acreedor a su deudor de la intención, la voluntad de resolver el vínculo contractual. En este caso, el efecto resolutorio se producirá desde que el contratante incumpliente recibe la comunicación de su acreedor de resolución del vínculo contractual. En la vía judicial, por supuesto que lo único que se requiere es la demanda. Vemos entonces cómo lo central en estos institutos es que se tenga en cuenta cuál se está haciendo actuar para saber en cada camino elegido cuáles van a ser los requerimientos. Luego vuelven a unirse, si se quieren, los institutos en cuanto a los efectos, al surtimiento de efectos. Hay tres efectos que simplificadamente podemos decir produce este instituto. El primero es un efecto liberatorio, porque al extinguirse el vínculo contractual por este efecto resolutorio que se persigue, los cocontratantes quedan liberados de ese vínculo. Y si la parte cumplidora que instó la resolución hubiera tenido que cumplir una prestación, queda liberada de cumplir. Un segundo nivel de efectos es el de los efectos restitutorios, como consecuencia del efecto retroactivo que recién mencionabas tiene la resolución. Esto va a implicar que si algunas prestaciones hubieran sido cumplidas total o parcialmente durante la vigencia del vínculo contractual, las partes deberán recíprocamente restituirse esas prestaciones. Y una tercera dimensión de efectos son los efectos resarcitorios que se siguen porque la parte que ha instado la resolución tiene derecho a reclamar el resarcimiento, de los daños que le haya generado la resolución. Aquí hay distintos
puntos, materia de conflictos, expresarlos a todos ahora sería relativamente largo y complejo, pero el código adopta algunas pautas y una de ellas, la más clara, es la que establece que uno de los rubros que van a integrar esa indemnización por incumplimiento es el reembolso de aquellos gastos que haya tenido que soportar la parte que resuelve como consecuencia de la celebración del contrato. Sellados, por ejemplo, gastos de honorarios, pagos de honorarios profesionales. Luego queda en debate la extensión que va a tener el resto de los rubros que se puedan considerar daño emergente y el lucro cesante derivado de este incumplimiento. Con eso tenemos un panorama genérico, rápido, muy simplificado de cómo actúa la resolución por incumplimiento, pero no quiero dejar de señalar también dos cuestiones que tienen que ver con otros supuestos de resolución, al menos para que lo tengan presente y puedan profundizar luego en estudios, pero que ya tienen que ver con resoluciones fundadas en otras causas, en causas claramente legales, como son la resolución que puede ser consecuencia de la frustración de la finalidad del contrato, instituto previsto en el artículo 1090 del Código Civil y Comercial, y la resolución que puede ser consecuencia de la teoría de la imprevisión, es decir, de la excesiva onerosidad sobrevenida, que está prevista en el Código actual, en el artículo 1091. O sea, retomo estos dos puntos porque se vinculan con uno de los aspectos que mencionabas al comienzo, que tienen que ver con la adecuación y renegociación del contrato. Porque aquí, en el caso de la resolución, de la teoría de la imprevisión, es donde el código, como novedad, habilita de manera directa y abierta a la parte perjudicada por esa excesiva onerosidad a solicitar la adecuación del contrato y no solo la resolución. Entonces, cierran todos estos institutos la lógica, la mirada de principios que el nuevo código tiene respecto de la teoría contractual. Bueno, y finalmente, para ir cerrando, una última idea vinculada con la suspensión del cumplimiento del contrato. Fíjense que la doctora Frustaili recién les explicaba con claridad los efectos de la extinción por resolución, en especial poniendo el acento en la resolución por incumplimiento, y es ahí donde hay que complementar esos desarrollos con el instituto de la suspensión. No siempre que haya incumplimiento, el camino será la extinción del contrato. Puede que el incumplimiento conduzca a otros remedios, a otros mecanismos, como por ejemplo el de la suspensión del contrato. En el código derogado se hablaba de la excepción de incumplimiento, ahora con gran actualización el código civil y comercial, siguiendo los modelos comparados, habla de la suspensión del contrato. Frente al incumplimiento cabe la posibilidad de que yo me defienda a través de una excepción o que accione a través de una demanda para pedir que se suspenda el contrato. De todas maneras, también quiero aclarar que la suspensión en el régimen del código, y esta es otra novedad, no solamente se dispara o se produce a consecuencia del incumplimiento, sino que también el artículo 1032 refiere expresamente a la tutela preventiva. Puede que no haya incumplimiento, pero y que igualmente se justifique la prevención y consecuentemente quien teme sufrir un daño porque la contraparte tiene un menoscabo patrimonial o en su aptitud de cumplimiento, puede no esperar el incumplimiento, anticiparse y consecuentemente pedir el remedio preventivo que en el marco de la suspensión admite, como decía el artículo 1032 del Código Civil y Comercial. Como síntesis de esta clase, me parece que hemos trabajado un conjunto de conceptos. Hemos hablado de la ineficacia, hemos hablado de la adecuación, hemos hablado de la extinción, de las causales de extinción, de la rescisión bilateral, de la rescisión unilateral,
de la revocación, de la resolución en general y luego a través de diferentes figuras particulares, y cerramos con la suspensión. Es un mapa conceptual que nos parece que ustedes perfectamente pueden integrar a través del material complementario que se encuentra subido al aula virtual de nuestra cátedra. Este es un instrumento que hemos querido utilizar hoy porque nos parecía interesante generar como una especie de encadenamiento de exposiciones. Vamos a hacer en algún otro momento un diálogo más intenso, pero es un camino comunicacional interesante en este momento de restricciones. Y ustedes sabrán disculparnos por las dificultades a veces técnicas que presenta, pero me parece que en líneas generales la grabación ha cumplido con el propósito que teníamos. Así que muy agradecidos de que hayan escuchado seguramente este video y que les sirva como material de estudio complementario. De mi parte, mis saludos a todos y cuídense. Saludos y quédense en casa. Gracias.